Hoy vamos a hablar de la toma de muestras en infecciones urinarias. El primer tipo de muestra es una orina al azar que se puede tomar en cualquier momento del día, que es la del sedimento urinario, ¿sí? Esta orina no requiere preparación y se puede tomar en cualquier momento en un frasquito común, ¿sí? Se puede hacer de forma premeditada o en el caso de que sean niños o pacientes que tienen problemas neurológicos y que no manejan el tema de la continencia, se hace al acecho, es decir, se coloca el frasquito y se espera a que se haga pis. Acá podemos conseguir una estimación de si hay inflamación en la orina, si hay leucocitos, piocitos, si hay glóbulos blancos que hagan pensar que hay una infección y junto con la clínica me hagan sospechar infección urinaria. Pero si nosotros necesitamos hacer un urocultivo, esta muestra tiene que ser representativa de la vejiga. ¿Cómo se hace esto? O eliminando el primer chorro de la micción y tomando el segundo, o con la colocación, por ejemplo, de un catéter en el caso de chiquitos o pacientes que tienen incontinencia, y en el caso de los pacientes que tienen sonda vesical, es necesario hacer un recambio de la sonda, porque la sonda después de un par de días se coloniza con bacterias y no es representativo. Entonces, en el caso de pacientes sondados que requieran hacer un urocultivo, es necesario recambiar la sonda, colocar una nueva sonda estéril y luego, no más de 24 horas, tomar la muestra del urocultivo. La forma más frecuente en la cual se toma la muestra es la técnica del chorro medio. Quiere decir que después de 3 horas de retención, yo voy a hacer pis y voy a descartar la primera parte de la orina, el primer chorro, y el segundo chorro lo voy a poner en un frasco estéril. Es importante que no toque ni las paredes adentro del frasco ni la tapa del frasco para que no la contamine y que el frasco lo tenga rotulado en el cuerpo del frasco, no en el envase, no en la tapa. Antes de tomar la muestra se hace higiene con agua y jabón. En el caso de las mujeres, idealmente se coloca un pequeño taponcito de algodón en la zona vaginal para que no se contamine con flujo. Y después sí se toma la muestra descartando el primer chorro. Y ustedes se preguntarán si siempre hace falta hacer el urocultivo. En general, si es el primer episodio de infección o si el último episodio fue hace muchos años, si fue una bacteria sensible, no haría falta hacer urocultivo. Pero sí, cuando las infecciones son recurrentes, cuando uno sospecha una infección urinaria en alguien que tiene una alteración anatómica o que tiene algún problema de las vías urinarias, en el embarazo o en otras circunstancias que después vamos a hablar, donde pensamos que la infección urinaria puede ser por un germen distinto o por un germen complicado, ahí habría que hacer un urocultivo. Y bueno, si hay infecciones recurrentes, siempre es importante hacer el urocultivo antes, porque si no es probable que haya una falla de tratamiento. Y si nosotros le dimos a un paciente un antibiótico y con ese antibiótico no resolvió, lo ideal sería suspenderlo, esperar unos días y realizar el urocultivo antes de comenzar con otro antibiótico distinto. ¿Cuándo el urocultivo puede ser positivo y que no haya infección? Y lo más frecuente es que la muestra se haya tomado mal, que se haya contaminado, que la contaminación puede ser con las mismas manos o puede ser porque no se haya hecho una buena higiene antes de la toma de muestra, o en el caso de las mujeres muy frecuentemente se puede contaminar con el flujo vaginal. Además, si yo dejo la orina a temperatura ambiente, si no la refrigero o si pasan varias horas antes de que la muestra se procese, o sea que el laboratorio haga el sedimento y el urocultivo, puede pasar que crezcan de más gérmenes que no son de una infección. Y después, el otro gran falso positivo es cuando crece un germen pero no hay infección.
Esto es relativamente frecuente cuando yo hago tratamientos antibióticos repetidos, uno tras de otro, porque hay varias infecciones y después de varios tratamientos antibióticos queda alguna bacteria que es como más fuerte, entonces crece más y parece que hubiera infección, pero en realidad no hay infección, sino lo que llamamos una colonización. La diferencia nos la va a dar, en este caso, por ejemplo, el sedimento. Esta es una situación, esto último es una situación que se da mucho en las mujeres posmenopáusicas, así que de eso nos vamos a ocupar en otro video. ¿Cuándo puede ser que yo tenga una infección y que el urocultivo sea negativo? La causa más frecuente es que haya la persona tomado antibióticos en los días previos, ¿sí? Cuando yo tomé antibióticos y no dejé pasar un tiempo prudencial, la orina falsamente deja de crecer los gérmenes y hace que parezca que no hay infección. Otro caso es que la retención sea de menos de 3 horas, entonces puede ocurrir que la cantidad de gérmenes no sea mucha y el recuento de colonias no dé como para una infección. También hay algunas bacterias que necesitan medios especiales para crecer, que no son los habituales, así que en caso de algunas infecciones especiales, el médico tiene que solicitar un cultivo especial. Y la otra causa, la última, que es muy infrecuente, es que no haya pasaje de orina directamente desde los riñones hacia la vejiga y entonces en ese caso no llegan, si la infección es alta y hay una obstrucción, por ejemplo, por un cálculo que obstruye completamente un uréter, bueno, si la infección está en el riñón y la orina no llega hasta la vejiga, puede pasar que sea un falso negativo, pero es muy infrecuente. La causa más frecuente es la toma de antibióticos previo a la muestra. Finalmente, entonces, si bien urocultivo positivo es una alta sospecha de infección, no siempre significa que la persona tenga una infección activa. Después eso vamos a explicarlo en otros videos. Siempre para que haya infección tenemos que tener los síntomas, la sospecha clínica y la confirmación de un sedimento urinario inflamatorio. Si nosotros además le sumamos un urocultivo positivo, estaremos en presencia de una infección urinaria. Cualquier duda, no esperen para consultar.